programa más de La Resistencia. Comentanos sobre eso, ¿con qué continuamos? Hoy quiero traer una noticia bastante breve, pero creo que era necesario ponerlo a la luz, dado los acontecimientos que han sucedido tanto en Argentina como en Chile, vinculados con lo que algunos denominan la reivindicación de la nación de la Araucanía, para otros simplemente mapuches, para los que por ahí tenemos una visión crítica del mundo, simplemente terroristas. Así que pues, en este sentido, llamando las cosas por su nombre como debe ser, pido perdón si alguno se ha sentido ofendido, pero creo que es necesario poner las cosas como realmente son. He encontrado una noticia muy particular, buscando por internet, que básicamente la noticia, el titular me llamó la atención, decía: debemos generar un clima de destrucción y caos. Luego uno indagando se refiere particularmente a un manual marxista de extrema izquierda disfrazado bajo los eslóganes de los pueblos originarios. Rápidamente se me vino a la mente cuando leí esto en dos autores principalmente. Herbert Marcuse, en Tolerancia Represiva, que reivindica los hechos de violencia física, bélicos, en contra de la sociedad occidental, y que a su vez reivindica tres nuevos sujetos revolucionarios que reemplazan al proletariado. Piensen rápidamente. Para Marcuse, el proletariado, es decir, el trabajador, ya está totalmente alienado por el sistema porque hasta lo legitima y lo defiende. Entonces ya ingresó al mercado. No hay nada que rescatar en el proletariado. Al contrario, es enemigo de esta nueva izquierda. ¿Quiénes son los que van a tomar la nueva bandera de lucha? Los sujetos que están excluidos del sistema y del mercado. Piensen rápidamente en lo que ha sucedido en Chile recientemente. ¿Quiénes son? Los excluidos. Rápidamente a uno se le viene la idea de, por ejemplo, drogadictos, locos, gente que no ingresó a los cánones de conducta normal. Cada uno sabrá cómo interpretarlo luego. El guerrillero, piensen rápidamente en los mapuches, en los herederos de la FARC, en los que han heredado la lucha del Sendero Luminoso, que también tuvieron vinculados en parte con lo que sucedió en Chile, y los estudiantes, porque todavía no ingresan al mercado laboral. Pensemos que gran parte de los conflictos en Chile surge justamente con los que habían estado en su momento trabajando en lo que era la revolución de los pingüinos. Bien, estos son los tres grandes sujetos. Y también pensaba en Frantz Fanon, pero no me quería ir de tema porque a ambos intelectuales les dedico cada uno un documental en mi canal. Ahora sí, retomando nuevamente, tanto Chile como Argentina están padeciendo en este momento el surgimiento de una izquierda radicalizada que promueve claramente el destruir por completo los cánones occidentales que han sostenido ambas naciones. Acá lo que se observa es que la nueva izquierda ha adoptado la forma de, en este caso concreto de Latinoamérica, de pueblos originarios, identificándose como aborígenes mapuches que pretenden reivindicar sus supuestos derechos a través de modos violentos, particularmente con usurpaciones, con robos, con incendios, con destrucciones tanto a espacios privados como públicos. Los modelos argentinos y chilenos han publicado, los medios argentinos y chilenos han publicado esta semana constantemente que hay ataques en zonas, pensemos rápidamente, parte de Neuquén, incluso se han visto ataques en Santa Cruz, en la zona de Biobío, es decir, tanto estas naciones hermanas están sufriendo estos ataques. Y acá aparece una curiosidad, porque en pleno auge de estos conflictos con los mapuches que llevan ya meses sin resolverse, se ha dado a conocer, se ha difundido a través de internet, un manual mapuche titulado Cutralhue. Lo digo para no equivocarme, Cutralhue, para que cada uno lo pueda buscar luego por internet. Donde se muestran que son herramientas para las luchas, en el cual se enseña a generar un clima de descontrol y caos, cito expresamente, además de, vuelvo a citar expresamente, destruir y paralizar la infraestructura y las inversiones. Todo esto expresamente en el manual. El manual de casi 300 páginas fue publicado y firmado por la Resistencia Ancestral Mapuche, muchos conocidos como RAM, y no me refiero a la camioneta Dodge, sino a esta organización terrorista, que es una organización armada con base en la Patagonia Argentina, aunque tendría que cada uno buscar luego, yo le dejo la tarea, dónde tiene su sede principal. Se van a llevar más de una sorpresa, ¿no? Y que intenta reclamar por medios violentos sus famosos derechos ancestrales, pero curiosamente sobre la propiedad. Es decir, los mismos que critican constantemente el sistema de propiedad occidental,
ahora reclaman propiedad sobre las tierras. Y curiosamente, si uno hiciese un mapeo suponiendo que fuese legítimo el reclamo, por un instante, qué curioso que no reclaman sobre todos los territorios que por principio supongamos que les correspondiese, sino que curiosamente se alejan geográficamente de sus supuestas zonas originales para caer siempre sobre reservas de petróleo. Una curiosidad que se ve mucho acá en Argentina, porque incluso se le han ofrecido hectáreas en su momento para ocupar pacíficamente. Ellos dijeron, no, queremos justos estas reservas. Es llamativo, es llamativo. Y más llamativo es que en este culto que se está dando a los pueblos originarios, primero, parece que se estigmatiza la cultura europea, que yo lo he tratado en mi canal en su debido momento, pero luego se romantiza la cultura indígena, como si quienes estuviesen acá, pienso rápidamente en los aztecas, no hubiesen diezmado y acribillado a cuanto pueblo nativo hubiese. De hecho, matemáticamente era imposible de que un simple ejército minúsculo que lograba llegar de España a América hubiese podido, entre comillas, conquistar toda esta región si no hubiese sido acaso por la ayuda de los propios nativos que querían sublevarse ante un imperio como los que había acá. Digo esto para que no reivindique luego en algunos de los comentarios el indigenismo, porque no resiste debate alguno. Ahora, tras los intensos enfrentamientos, el 12 de octubre último, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció el estado de emergencia y desplegó tropas en 2 regiones en el sur del país, donde se han desatado verdaderas batallas campales entre los autoproclamados mapuches y las fuerzas de seguridad. Esto incluso uno lo puede ver en videos en YouTube que son muy fuertes, y si no pueden buscar el informe en Breitbart, que también da nota de lo que ha sucedido. Piñera dijo durante uno de los discursos recientemente que en 4 provincias en cuestión se han visto repetidos actos de violencia vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado que están siendo cometidos por estos grupos armados, y que civiles y policías inocentes han muerto en tales actos. Realmente mi más profundo repudio a lo que está sucediendo con estas organizaciones, que le voy a decir una vez más, son terroristas. No hay por qué disfrazar la verdad bajo ningún punto de vista. Los mapuches, suponiendo que fuese real su origen, quiero rescatarlo porque alguno va a decir que estoy legitimando el decir los mapuches tienen tal origen. Supongamos que fuese real su origen, supuestamente serían el grupo indígena más grande de Chile, con 1.7 millones de los 19 habitantes que tiene el país. De hecho, en la reforma constitucional que se está desarrollando en este momento, hay un cupo asegurado de, si mal no me equivoco, 17% en cuestiones indígenas. Que si también no me llego a equivocar, estoy haciendo bien memoria, quien asume como cabeza líder de este grupo indigenista, cuando llega con los votos, había llegado fingiendo tener cáncer y luego descubrimos que era una mentira. Muchos se sorprendieron, es decir, ¿cómo pudo haber mentido con semejante enfermedad para ganar aceptación popular al punto que tiene que renunciar a su banca? Yo digo, si esta gente miente sobre los orígenes, ¿ustedes creen que no van a mentir con una enfermedad? Pero bueno, la sociedad gran parte no está dispuesta a dar esta discusión. Yo insisto, vayan a ver dónde tienen la sede principal estos grupos, ¿no? Durante los últimos años surgieron pequeñas agrupaciones radicales dentro de los mapuches que han decidido llevar a cabo sus reclamos en forma mucho más violenta. Esto lo está informando el portal Bless. Yo considero que siempre fueron violentos, pero es muy interesante cómo lo informa Bless en ese sentido. Y eso se ha trasladado incluso a Argentina. En Argentina, los mapuches ciertamente son un grupo más reducido que en Chile. Tenemos que ser lo más objetivo posible. No es el mismo nivel de amenaza, aunque se han visto algunos enfrentamientos como se vio el año pasado, en el anterior, con ciertas tomas. Y con muy poca representación, sinceramente. Quizás Argentina hoy está más alineado a otro tipo de causas, como el ecologismo o el feminismo, pero el indigenismo está así latente. Está siempre latente. No en la proporción que puede estar en Bolivia, no en la proporción que puede estar en Ecuador o en Chile, pero está latente. ¿Por qué? Porque las células radicales también han estado presentes en provincias del sur del país. Insisto, básicamente Neuquén es un tema clave. De hecho, vayan a ver no solamente el tema de la Constitución, sino las banderas de Neuquén, y van a darse cuenta que si se llegase a plantear un separatismo fuerte, yo diría la primera provincia que lo promovería, por cómo está la estructura jurídica y cultura, particularmente culturalmente, sería Neuquén. Hay colegios que están usando
La bandera mapuche, la otra vez era una noticia sobre No, eso. e incluso el tema de los saludos protocolares también. Yo lo hablaba porque tengo fuentes internas dentro del ejército argentino que me han informado. Si hubiese un eventual movimiento separatista, no sería el famoso, este centro del país que se intentaría independizar. Créanme que en términos más reales, geopolíticos, lo más probable que sea en Neuquén, por la estructura jurídica que tienen, por la estructura cultural que tienen y por la preeminencia de estos grupos más radicalizados, digamos, ¿no? Ya para no extenderme tanto, sí quería volver al tema. Me fui un poco, perdón. Que es el manual en cuestión argumenta una preocupación por la deforestación de los bosques, la explotación de los recursos naturales. Esto ya lo pueden ver constantemente en mi canal cuando hablo del ecologismo, cómo con esta idea de las reservas naturales lo que se benefician son ciertas élites que están financiando estos grupos. ¿Para qué? Para quitar al pueblo sus recursos naturales y dejarlos a disposición de quienes justamente han promovido estas ideas que tienden a destruir las fronteras nacionales, ¿no? Y acompañan también con estadísticas, planteos que bastante simpáticos. Uno incluso llega a decir, mira qué interesante, voy a empatizar con estos grupos terroristas, porque la verdad que pobrecito este indiecito tan explotado por los malos blancos europeos, heterosexuales, transfóbicos. No, pobre indiecito, puro amor y pura paz, me voy a solidarizar con ellos. ¿Lo ven así? Y hablando de soberanía, ¿por casualidad la sede tendrá algo que ver con otros problemas de soberanía de Argentina? Con muchos. En las islas. Ah, por ahí, mirá. sí. Sí, sí, Mirá qué casualidad. Sí, Un país sí. de Europa, me parece. Qué Creo, casualidad que haya la sede de este lugar tenga también su país varios otros problemas de soberanía en la región. Dicen, antes se decía que todos los caminos llevan a Roma, hoy tenemos que repasar Decían algunos. que era una teoría de conspiración. Claro. Locos. Sí, a mí me contado de conspiranoicos muchas veces. Pero Sí, bueno, sí, el sí, tiempo sí. nos dio la razón a más de uno. ¿Viste? ¿Qué dice el manual ya para finalizar? Termina, después cuando genera esa simpatía dice, ay, pobre, parecía leer el libro de Galeno, que hecho ese paso Galeno se arrepiente de haberlo escrito Las Venas Abiertas porque reconoce que no sabe nada de economía cuando lo escribió. Dice lo siguiente: ¿qué vas a hacer tú? ¿Dejar que sigan saqueando y aniquilando nuestro territorio ancestral? ¿O te levantarás en lucha y resistencia para revertir esta compleja situación en que está pasando gravemente la naturaleza, el agua, el pueblo mapuche? Básicamente está haciendo un llamado a enfrentarse Una violentamente. subversión, claro. Es un llamamiento a la subversión. Muy buen término, Ramírez. La verdad que muy buen término. Es un llamamiento a la subversión. Porque de hecho, si uno ve algunos documentos de los 70, siguen esa línea. El famoso es levantate y resistí, pero no como nosotros que somos la resistencia en términos culturales e intelectuales. Esta gente apela a la violencia en otro sentido. Esta pregunta inicial, y he dicho de paso, parece que esto no es violencia simbólica, ¿no? Es curioso porque de repente una estatua de Colón es violencia simbólica, pero esta gente que está llamando a alzar un AK-47 en contra de un trabajador y padre de familia, no, eso hay que contextualizarlo, como dice la izquierda. Y llamar al caos. Como con Che Guevara, hay que contextualizarlo. Che Guevara puede haber aniquilado a 1.000 millones de personas y haber tratado de monos a los africanos, pero hay que entenderlo. contextualizarlo. Claro. Con la iglesia no, la iglesia de Y a- hace 1000 para, años y a- atrás hay que... No. hay Y que a los destruirla. y a los indígenas también. Sí, no, porque eso A es los cultura. indígenas, incluso a la gente de países que están al norte de Argentina también, a todos los ha tratado de... tampoco estamos muy mucha distancia de Alberto Fernández, ¿no? En el último, no me acuerdo, un hubo un problema con la naturaleza bastante complicado, tiempo atrás en Chile. Estoy hablando hace décadas, de unos años, no estoy hablando de hace 2010. 200. Sí, más o menos, no estoy hablando de hace 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos. Hubo que entre comillas maremoto, no llegó tanto, pero fue un conflicto fuerte con la naturaleza. Y agarraron a un niño virgen y lo sacrificaron. O sea, ¿y qué dijeron? No, pero es parte de su cultura. O sea, Luego vienen los maremotos. no, pero después si los católicos de repente hacemos A o B, C, no, eso es machismo. O sea, esta gente realmente... Bueno, de hecho estoy trabajando en un video que lo viste vos adelante de cómo el progresismo te arruina la cabeza. En pruebas empíricas. Ahora ya para finalizar, quiero marcar esto. O sea, el romanticismo que muestra este libro llamado Cutralhue, que insisto, lo publica Ram, se lo puede ver cualquiera que desee, que parece un manual básico, pero en realidad es muy complejo porque, ¿saben aquí de apela, y esto lo cita expresamente, a una guerra de liberación? Así que sería interesante que la gente en el sur, y por qué no en otras partes,
empiece a entender que con estas personas no hay posibilidad de diálogo. Una gente que está dispuesta a quitar o ofrecer su propia vida con tal de llevar adelante sus ideales. Dice, y con esto cierro, que al empresario se le haga poco viable desarrollar su negocio en la localidad. Las acciones contra el enemigo deben dejar consecuencias graves en sus economías, irreparables y cada vez en mayor escala. Se trata de destruir o quedarse con todos los medios de producción, sus máquinas y recursos, avanzar en las construcciones de condiciones para el control total del territorio. Lo cita expresamente el manual. Gente... Luego el orden viene del caos. Siempre. Pero digo, con esta gente, todavía hay funcionarios, y lo cito, porque lo hemos visto esta semana, que dicen que en realidad son 4 o 5 revoltosos, funcionarios argentinos, que no quieren asumir. Bien. Está con el micrófono. Es del presidente Alberto Fernández diciendo que no es un problema del Estado la seguridad de Neuquén, por ejemplo, cuando estaban los desbordes con los mapuches y trucho. Lo que tendría que hacer el presidente, y con esto cerramos, es, esta gente abiertamente está diciendo que son terroristas, abiertamente están mostrando sus manuales de acción, sí. Y el presidente considera que son un par de revoltosos. Yo creo que o el presidente es un inútil, lo cual es cierto, o es cómplice, lo cual posiblemente sea cierto o no, que es inútil, ya están las pruebas, pero digo, ¿qué acaso es cómplice? ¿Es cómplice el terrorismo? Yo me lo podría imaginar, por ejemplo, de Cristina y el núcleo del kirchnerismo, la Roque, lo puedo imaginar de Firmenich, Vaca Narvaja, porque así lo han avalado en sus historias. Pero de este socialdemócrata que juega a ser el civilizado de Europa con las ideas más iluminadas, la verdad que me sorprende la falta de acción. La verdad que me sorprende. Porque tanto que dijeron ser nacionales y populares, están vulnerando la soberanía nacional grupos que no son argentinos. Porque los mapuches, por donde se mire, ni siquiera estoy hablando de la sede allá en Bristol, estoy hablando de Argentina. Ni siquiera son argentinos. Y esto yo lo hemos hablado con profesores de historias que han sabido exponer en mi canal también. Entonces, muchachos, yo me imagino el hateo que se me va a llenar en mi canal. Y con son argentinos no es que te referís a Argentina como identidad, sino no son de este territorio. No son de este territorio, exactamente. No, más allá que ellos desconocen, porque el tema es ese. Quieren ser territorio argentino sin reconocer su nacionalidad. Básicamente, claro. Como yo me meto en la casa de fulano sin reconocer que pertenezco a la familia de fulano, pero le quiero expropiar su terreno. Aduciendo que un antepasado supuestamente vivió allí, porque insisto, no hay documento histórico que avale esto. Sucede con Black Lives Matter en Estados Unidos, que quieren apropiarse de las casas de los blancos. Bueno, ahí vamos entendiendo quizás el manual. Por dónde viene esta idea de estas nuevas izquierdas, porque se vincula, claro, ¿por qué no hay indigenismo allá en el norte? Porque cuando fue el proceso de colonización, no fue un proceso de mestizaje como entre América y España, que entra con la Biblia, con universidades y con hospitales, que esto también está en mi canal explicado, con Iturralde y con un sacerdote muy querido, por cierto, sino que directamente barrieron con los indígenas. Entonces, y por eso no hay... Y no hay mestizaje, por eso hay blancos y negros. Porque eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Usan esas minorías para reivindicar la noche. No pueden ser los indígenas porque los aniquilaron. Sí. Acá, como un proceso de mestizaje, sí es más fácil entrar con estos discursos atacando justamente a quienes los han albergado. De hecho, la única zona donde hay un poquito de mestizaje en Estados Unidos es la zona que está más cercana a México, que de hecho antes pertenecía a México. Exactamente, bueno, Baja California, San Diego, todo eso se empieza a ver porque tienen esos nombres en español, digamos, de Nuevo México y demás. Porque formaban parte de lo que era tenían contacto, no formaban parte, tenían contacto directamente con la Iglesia Católica. Sí. Entonces aquí tuvieron un poquito de historia porque después se pasan estas cosas y ya me imagino los que en su momento se la pasaron atacando a los conservadores de derecha. Gente, ustedes fueron funcionales a esto, háganse encargo ahora. Y a esos pueblos originarios no los pueden manipular en Estados Unidos, eso es otra cosa interesante. Exactamente. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Se transmite también por twitch.tv/resistencia y San Luis también ahora. Y además les recordamos que los videos se suben al canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.